En verdad este vídeo no iba aquí, pero bueno, mira, yo no puedo más con la vida desde que me he leído El límite del cielo de Gregson. El límite de... Eso no es... Sí, El límite del cielo es una novela de fantasía juvenil escrita por Mark J. Gregson, y sinceramente esta novela ha entrado entre mis lecturas favoritas del año. Sí, ya lo sé, estamos en marzo, pero bueno. Pero claro, entiendo también que te estés preguntando a qué viene toda esta cháchara sin sentido si este canal es de filosofía. Mira, por una vez estamos de acuerdo, esto no tiene mucho sentido. Y realmente esta novela simplemente va a ser una justificación para hablar de un concepto que me parece muy interesante. Y no voy a negar tampoco que este concepto me permita hacer un poco de fanservice de uno de mis autores favoritos. Voy a hablar del concepto de meritocracia. No, por favor, no. Sí, voy a aprovechar el concepto que tanto presenta Gregson en su obra para poder hablar de una de las sociedades y una de las propuestas más interesantes dentro de la historia de la filosofía. Vamos a hablar así en este vídeo sobre todo de la Calípoli platónica y cómo en ella se inserta el concepto de meritocracia, que es un tema que hay que tener en cuenta cuando se habla de esto. Bueno, mira, no puedo más, voy a por un café. Y no puedo empezar sin antes agradeceros a todos que sigáis aquí. Es increíble el apoyo del canal, me parece una locura. Y además, simplemente te sigo instando a que le des me gusta y comentes tu opinión o cualquier cosa acerca del vídeo. Una de las cosas más chulas de estar haciendo esto es poder leer los comentarios y los mensajes de todos vosotros. Yo ahí dejo la invitación. Y ahora sí, yo también voy a por mi café. Antes de empezar, un poco de contexto para poder comprender bien algunas cosas de este vídeo. Lo primero, el vídeo titulado El límite del cielo es una fantasía juvenil. Por favor, dejemos de decir ya que las fantasías juveniles son menos interesantes por dirigirse a un público más joven. Esta novela está protagonizada por nuestro héroe, Conrad de Elis, quien vive en un mundo repleto de islas flotantes donde hay un peligro bastante importante. Las gorgontas, unas serpientes gigantes voladoras que dan bastante miedo. El conflicto fundamental de esta novela es que este héroe lo que va a tratar de hacer es salvar a su hermana, haciendo que su tío le reconozca. Un señor bastante poco simpático, siendo sinceros. Lo que tendrá que hacer aquí Conrad es ascender en la sociedad con sus propios medios, muchas veces bastante poco éticos, aunque para poder comprender esto has de leer la novela. Y aquí está el punto. En el caso de esta novela es muy importante para poder comprender el proceso personal del protagonista, entender cuáles son las leyes que rigen su mundo y su sociedad. Y la ordenación del mundo y de la sociedad en la que vive Conrad depende totalmente de un concepto que es el que vamos a analizar en este momento, el concepto de meritocracia. Una cosa que evidentemente es importantísima para poder comprender este vídeo es qué significa meritocracia. Y para poder comprender esto podemos utilizar la etimología. El concepto meritocracia está compuesto por dos términos diferentes. El primero viene del latín y es meritus, que significa mérito, valor o aquello que conseguimos. Mientras tanto, el segundo sería kratos, que en griego significa poder o gobierno. Con ello, el concepto compuesto meritocracia podía designar perfectamente al gobierno de aquellos que tienen valía o al poder de aquellos que han conseguido méritos. La etimología nos permite más o menos entrever la esencia fundamental del concepto de meritocracia. Este es un sistema político, social y económico en el que todo puesto o todo lugar o toda relación social, política o económica depende de los méritos y del valor. Sobre esta premisa, el repartimiento de privilegios, riqueza o posicionamiento dependerá sobre todo de los méritos que cada uno consiga demostrar. Pero hemos de entender que en una meritocracia esto tiene dos direcciones. Se pueden demostrar méritos, pero también se pueden demostrar deméritos. Por lo tanto, tu posicionamiento social puede ascender o descender dependiendo de lo que demuestres. Y esto para muchos les suena muy bien, pero es cierto que cuando hablamos de la meritocracia podemos ver muchas críticas que van en contra de este tipo de sistemas. ¿Cómo? Vale, veamos dos ejemplos, pero realmente hay muchísimas más y esto daría para un vídeo. Un motivo supuestamente positivo de una meritocracia es la movilidad social, o al menos la posibilidad de esta. Dependiendo de los méritos que tú presentes, te moverás de un lugar a otro de la sociedad. Y como hemos dicho, esto tiene dos direcciones. También puedes bajar. Supuestamente en la meritocracia tendría que existir la posibilidad de moverse de clase social continuamente dependiendo de aquello que demuestres. No obstante, aquí también se encuentran de las críticas más interesantes. Dependiendo de la clase social en la que nazcas, tendrás unas oportunidades diferentes a otros. No es lo mismo aquel que nace en una clase trabajadora que aquel que nace en una clase opulenta. Y esto es algo que por desgracia también se puede ver reflejado en nuestra sociedad actual. Con ello se plantea que en el caso de la meritocracia, esto del movimiento social puede ser un poco relativo. Estos simplemente son dos ejemplos de dos planteamientos que se pueden dar cuando hablamos de meritocracia. No obstante, hemos de comentar que hay muchísimos más y además la meritocracia tiene la característica de ser un elemento que puede aparecer en partes concretas de una sociedad. No tiene por qué ser simplemente una característica fundamentadora y organizadora de todo. Así que si algún día queréis que hable un poquito más sobre estos temas, me parece un tema bastante chulo e interesante porque nos puede dar que pensar sobre muchas cosas. Y ahora vamos a una cuestión bastante
interesante. ¿Cómo se entiende la meritocracia dentro de la propia obra de Gregson? Vale, a ver, cuando leemos la obra, evidentemente, cosa que estoy recomendando, nos damos cuenta que el intercambio entre las posiciones sociales se basa en la demostración de una valía, de un valor. Esta valía se demuestra con enfrentamientos físicos entre miembros de diferentes clases. Dependiendo de si ganas o si pierdes, se va a intercambiar el puesto por el otro. Y en el caso de esta obra hay un hecho bastante interesante que se nos muestra directamente una de las críticas que hemos mostrado previamente. Las oportunidades no son las mismas dependiendo de la clase social. En esta obra se nos dice que la meritocracia se ocupa de que los de la clase baja estén en peores condiciones físicas que los de la clase alta. Y además, los miembros de las clases altas siempre van a tener un potencial económico superior que les va a permitir tener mejores medios para poder enfrentar combates. Por lo tanto, la posibilidad de moverse entre clases no es tan real como muchas veces parece. Y ahora me gustaría dar un poco mi opinión personal respecto a la importancia del concepto de meritocracia y ascensión dentro de la propia psicología de los personajes. Y curiosamente no solo hablo del protagonista, sino de toda la plantilla de personajes, los cuales se ven afectados por la importancia de la ascensión dentro del sistema meritocrático. Al final, todos los problemas de esta novela van a ser un reflejo directo de la posibilidad de ascender o no, al menos del deseo de hacerlo. Así que vuelvo a repetir, léela, pero por favor, acaba primero el vídeo. Ah, y si la has leído, deja aquí comentarios porque me encantaría compartir algunas opiniones con vosotros. Y aquí evidentemente te vas a plantear qué tiene que ver Platón con todo esto. Y no voy a ser el típico repipi que vaya a afirmar aquí que todo tiene que ver de forma directa o indirecta con Platón, aunque sinceramente en el fondo lo piense. La meritocracia también va a tener una representación directa en el modelo social y político que plantea Platón. Con ello, en este vídeo lo que vamos a hacer primero es ver cómo fundamenta la sociedad ideal Platón. Tras ello hablaremos de la sociedad ideal y su estructuración política y social. Y por último veremos cómo fundamenta la meritocracia dentro de este sistema. Porque sinceramente, este tema me parece increíble. Lo primero que tengo que comentar, y aunque sea más o menos innecesario para poder entender este vídeo, es que te pases por este para tener unas referencias previas de algunas nociones importantes del pensamiento de Platón. En este vídeo lo que hacemos básicamente es hablar de una distinción fundamental dentro del pensamiento platónico, el mundo sensible y el mundo inteligible, y lo que ello implica. Evidentemente da para lo que da, porque es de mis primeros vídeos y todavía no tenía muy bien cogido el ritmo, pero bueno, de algo tiene que servir. Aunque también es verdad que en este vídeo no vamos a entrar realmente en este tema, simplemente es la base conceptual sobre la que se erige todo lo que vamos a decir. Esto me parece un tema un poco complicado. ¿No sería interesante plantear el objetivo que tiene Platón al plantear su sociedad ideal? Estoy totalmente de acuerdo con esto. Es muy interesante hablar acerca de cómo Platón justifica su sociedad y sobre todo con qué objetivo la erige. Hemos de entender que la propuesta política de Platón siempre tiene la dirección de ser una sociedad totalmente justa, sin fisuras. Con ello tengamos siempre en mente que el concepto de justicia va a ser fundamental para nosotros. Vale, pero ¿no deberíamos de definir la justicia? Vamos a dar al final una definición un poco vacía sobre el concepto de justicia siempre que lo relacionemos con Platón. Y esto se debe a que el propio Platón planteaba que adquirir definiciones claras y objetivas era bastante complicado. Con ello no esperemos aquí una definición típica de diccionario que nos deje totalmente claro qué es la justicia. Además, las teorías de la justicia siempre han sido un comecoco para muchísimos filósofos. No obstante, sí que hemos de entender que Platón entiende la justicia como una virtud. Y esta virtud siempre se va a relacionar con el correcto orden entre las partes, con una armonía. Dejo también caer por aquí que si queréis descubrir algunas cosas interesantes de Platón, una de ellas podría ser la relación entre los conceptos de belleza y justicia. Simplemente para que lo sepáis, que es un tema que he leído últimamente que es bastante chulo. Pero bueno, volviendo al tema, la justicia para Platón, en definición, sería una virtud que aparece a partir del correcto orden armónico de las partes. ¿Qué? Sí, sé que parece complicado porque no estamos hablando de qué tipo de partes estamos comentando. No estoy pidiendo que lo entendáis, simplemente que esta noción va a repetirse todo el rato. Me he perdido. A ver si ahora lo entendemos. Vale, vamos con calma porque poco a poco iremos descubriendo que todo tiene mucho más sentido del que parece. Muy bien, ha llegado el momento de presentar la postura antropológica de este autor. Platón es un autor que se inscribe dentro de una postura antropológica concreta, el dualismo. Este autor consideraba que el ser humano está compuesto por dos entidades sustanciales, el cuerpo y el alma. Y chicos, tranquilos, antes de que nos pongamos a llorar porque no estamos entendiendo nada, vamos a parar un momento porque no es un tema tan importante para el desarrollo del vídeo. Simplemente en este caso lo que queremos que tengamos claro es que Platón consideraba que había dos entidades que formaban al ser humano. Si queremos rizar un poco el rizo, habíamos de hablar de que el cuerpo es una entidad relacionada con lo sensible, es decir, con el mundo de las apariencias o el mundo material, mientras que el alma está relacionada con lo inteligible, el mundo de lo esencial.
aquello que da esencia a lo que encontramos en el mundo material. Pero bueno, es un tema muy complicado del que ya hablé en el vídeo que he dicho antes. Voy a dejar abajo el link en la descripción para que podáis completar un poco la información. Lo que nos va a interesar sobre todo aquí, como vamos a ver a continuación, es la importancia y la estructuración del alma dentro de la filosofía platónica. Y aquí van a aparecer conceptos muy potentes como son el concepto de virtud, el concepto de justicia o el concepto de orden. Pero bueno, poco a poco, que es un tema bastante denso. Voy a ser sincero respecto a esto, esta parte de la teoría de Platón es seguramente mi favorita o una de ellas. Me parece increíble cómo este autor desarrolla su concepto de alma. Lo que nos va a decir Platón respecto al alma es que esta tiene una estructura de 3 partes. Pero creo que esto se va a entender muchísimo mejor con un esquema. Para recapitular, el ser humano para Platón está formado por 2 sustancias, el alma y el cuerpo. Esta tiene 3 partes, pero hay que presentarlas. Nos encontramos ante el alma apetitiva, el alma irascible y el alma racional. No nos dejemos llevar por lo bien que suenan estos nombres y entendamos que cada una tiene una función y unas características diferentes. El alma apetitiva está relacionada con nuestros deseos terrenales, el comer, el beber y otros placeres que no voy a ponerme a comentar ahora. Esta busca una satisfacción inmediata, el cumplir con nuestros deseos más bajos y necesarios. Bueno, y esas cosas, tú ya me entiendes. Por otro lado nos encontramos con la segunda parte del alma, el alma irascible. Es aquella que se encarga de nuestras emociones. Son las que nos permiten sentir y actuar en consecuencia de nuestros sentimientos. Y por último nos encontramos con la tercera parte del alma, la racional, que el nombre de esta ya desvela un poco el misterio. Podríamos habernos currado un poquito más el titulito, la verdad. Pero bueno, aquí es donde se erige el pensamiento y la búsqueda de la verdad. No hace falta ser muy ducho en Platón para saber que esta alma es su favorita. Vale, guay, hemos visto las 3 partes del alma y que cada una tiene características diferentes. Pero ¿dónde encontramos aquí la virtud de la justicia? Esta pregunta es normal que te la puedas hacer porque es cierto que es algo fundamental y esto nos permite entrar en lo que conocemos como la teoría de las virtudes de Platón. Platón nos dice que en cada parte del alma hay una virtud, afirmando que hay 4 grandes virtudes. Y sí, soy consciente que hemos comentado antes de que existen 3 partes del alma, pero dame un segundo que ahora vas a entender esto. Volvamos desde donde lo habíamos dejado con el esquema. Recordemos, hay 3 partes del alma, ahora a cada una de estas divisiones le vamos a asignar una virtud en concreto. Sin más dilación, presentemos las 3 primeras virtudes del alma. Respecto al alma apetitiva nos encontramos con la virtud de la templanza. Esta hace referencia a la moderación en la manera en la que saciamos nuestros apetitos, tratando de evitar desenfrenarnos en nuestros actos. Por otro lado, nos encontramos con el valor. Una persona valiente no actúa de forma impulsiva o destructiva, sino que defiende sus ideales. De esta forma, el valiente no se mueve por emociones irracionales y destructivas. Y por último, la última virtud que encontramos se encuentra en el alma racional, y es la sabiduría, aunque muchas veces es entendida también por Platón como prudencia. Esta es la que nos permite acceder a las ideas, apartándonos del mundo de las apariencias. Tómalo como las entidades que son la esencia de todas las cosas que hay en el mundo, sean abstractas o corpóreas. Volviendo al tema de las virtudes, con la virtud de la sabiduría se accede a la verdad. Con ello, quien desarrolla esta virtud es aquel que conoce lo verdadero, siendo así un sabio. Así que nos falta una. Esta no se relaciona con ninguna parte del alma, sino más bien en la relación que hay entre las 3. Lo que tiene que ocurrir para que la cuarta virtud aparezca es que el alma racional gobierne sobre las otras 2. De esta forma es en la que Platón nos dice que aparece la última virtud, la virtud de la justicia. Lo sé. Este vídeo no va acerca de antropología, sino ya he dicho que iba a ir sobre política y sobre meritocracia. Pero en el caso de Platón es muy importante reconocer que la antropología y la política van de la mano. Al final, cuando las estudias te das cuenta que una es un reflejo de otra. Es más, los planteamientos antropológicos de Platón lo que van a permitir es justificar los planteamientos políticos del mismo. Para ver este paso, volvamos al esquema que teníamos antes. La última vez que recurrimos al esquema nos quedamos con la antropología platónica, pero vamos a sintetizarlo un poco para poder explicar la política. Dijimos así que el alma del ser humano tiene 3 partes. Cada una de estas partes tiene una virtud: la templanza, la valentía y la sabiduría. Pero además, cuando la razón gobierna sobre las otras 2 partes, genera un perfecto orden en el alma. Así aparece la cuarta virtud, la justicia. Con esto nos vemos obligados a hacernos una pregunta. ¿Qué ocurre entonces con la política y la organización de la sociedad platónica? Vale, aquí viene la parte interesante. Cuando hablamos de la política platónica, lo que vemos es un reflejo de la antropología platónica. Con ello, en la política también encontraremos 3 grupos sociales bien definidos. El primero de los grupos es el de los productores, quienes trabajan y crean. Trabajadores del campo, artesanos, comerciantes, vamos, la base económica de toda sociedad. Estos son, curiosamente, aquellos que desarrollan la primera de las virtudes,
la templanza. Los productores son moderados para evitar que sus deseos rompan la armonía de la propia ciudad. Por otro lado, en segundo lugar, hemos de hablar de los guardianes, quienes han de proteger la ciudad y mantienen el orden de esta. Con ello, estos también tienen especialmente desarrollada una virtud: la valentía. El valor es fundamental para ellos, pues les llevará a defender lo que es correcto y lo que consideran justo. Por último, la última de las clases sociales se presenta en lo que denominamos los filósofos gobernantes. Estos son los que tienen la función de gobernar la ciudad. En este caso, la virtud desarrollada siempre es la sabiduría, ya que conocen la verdad y se aproximan a las ideas. Se encargan así de tomar decisiones justas buscando el bien común. Ahora bien, recordemos que en la antropología hablamos de una cuarta virtud: la justicia, que se da cuando el alma racional gobierna sobre las otras dos. Pues en la política ocurre algo similar. Con ello, ha de haber una cierta jerarquía entre las tres partes de la sociedad. Los filósofos gobernantes se encuentran en la cima. Tras ellos, en orden de importancia, encontraríamos a los guardianes. Y por último, en la base social, nos encontramos a los productores. Este orden de mando es fundamental para que aparezca la justicia, pues el gobierno de los filósofos es la base para establecer el orden, ya que ellos tienen conocimiento sobre el bien común y sobre lo que es justo. Vale, espero que hasta aquí haya quedado todo más o menos claro. Y ahora te plantearás, ¿dónde entra aquí la meritocracia? Aquí es donde va a entrar un tema muy importante dentro de la filosofía platónica: la importancia de la educación. A continuación vamos a ver cómo esto se va a relacionar con todo lo que hemos dicho anteriormente, tanto de la antropología como de la política, y cómo aquí se ve insertado el concepto de meritocracia. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos a ello. Muy bien, lo imprescindible que hemos de comprender dentro de la educación de Platón es que es el medio para poder construir su sociedad ideal. Lo que al final tratará de hacer Platón es desarrollar las virtudes del individuo, cada uno la que le corresponda. De esta manera, esto le permitirá ir organizando a los diferentes miembros de la sociedad en los diferentes grupos sociales. Todo siempre con el objetivo que se haga de una forma armoniosa para que aparezca la justicia. Vale, lo que ocurre con la educación de Platón es que esta va pasando por diferentes etapas, desde la temprana infancia hasta la madurez. No estamos hablando de los 18 años. Platón consideraba que un sistema académico tenía que tener gran recorrido, porque lo que se está tratando de hacer es formar a aquellas personas que van a conformar cada uno de los eslabones de la sociedad. Con ello el recorrido siempre va a ser mucho más amplio. En el caso de Platón nos propone una educación que acabe en torno a los 50 años. Este será el máximo punto de madurez para el autor dentro del plano intelectual. Con ello la educación no solo simplemente va a desarrollar las virtudes, sino que va a preparar a las diferentes clases sociales para el papel que tienen que desempeñar. Pero con ello cabría preguntarse cuál es la manera de seleccionar a los diferentes miembros de cada grupo social. Lo que nos dice Platón es que durante el proceso educativo va a ir seleccionando poco a poco a los diferentes miembros de cada clase social. Cada aprendiz irá pasando por los diferentes estadios del sistema académico para así poder encontrar su lugar correcto en la sociedad. Vale, un momento, porque creo que esto tenemos que matizarlo un poco mejor. Lo que dice Platón es que cada uno, según su valía personal e innata, va a tener la característica de desarrollar una u otras virtudes. Lo que se debe hacer durante el sistema académico es al final cribar de qué clase social pertenece cada individuo, y esto siempre se va a hacer mediante un sistema de méritos. He aquí que la meritocracia en el sistema académico platónico es tan importante, porque es la estructura que lo configura todo. Cada individuo, según sus potencialidades naturales, llegará a unos méritos o a otros, permitiéndonos así seleccionarlos según la clase social que les corresponda. Es por esto que los primeros seleccionados van a ser los productores, porque son aquellos que tienen la virtud más baja, la templanza. Mientras tanto, las otras dos clases sociales habrán de avanzar en el sistema académico para descubrir a dónde pertenecen. Tras los trabajadores siempre se va a seleccionar los guardianes, que son aquellos que muestran su valentía. Tanto una como otra hemos de matizar que no se selecciona a los 50 años, sino normalmente sobre la adolescencia ya se sabe dónde pertenecen. Alrededor de los 20 años solo quedan aquellos que pertenecerán a la clase de los filósofos gobernantes, y todos ellos no lo van a conseguir, pues han de formarse. Con ello, los más capacitados se formarán en dialéctica, filosofía, metafísica o matemáticas. Así, de entre ellos aparecerán aquellos que se convertirán en los filósofos gobernantes. También hemos de decir una cosa, esto al final es un resumen y una síntesis muy grande del sistema educativo platónico. Hay muchísimos más aspectos y cada clase va a ir desarrollándose en diferentes cosas. Simplemente lo que tenéis que tener clara es la imagen de que cada alumno ha de conseguir unos méritos para pertenecer a una u otra clase, y que el sistema no es equivalente entre todos los miembros de la sociedad. Cada cual, según donde llegue, va a acabar adquiriendo unas habilidades y unas capacidades u otras. Con ello, lo que hemos de entender es que el sistema educativo platónico tiene la función de potenciar las virtudes del individuo, para así poder establecer en qué clase social se tiene que encontrar. De esta forma, al ir desarrollando las diferentes virtudes y que cada miembro vaya colocándose en el lugar que le corresponde de forma armónica,
lo que vamos a conseguir es generar una justicia social, un concepto que, como mostré al principio del vídeo, hemos de tener siempre presente. Así Plantón consigue un sistema perfectamente justo. Pero en este punto también es cierto que aparecen numerosas preguntas que se nos tienen que hacer. ¿Esta forma de organización social no sería un poco cerrada? ¿Qué críticas ha recibido esta postura política? Y a ojos actuales, ¿podríamos sacar algo interesante de este tema? Por desgracia, tendremos que responder estas preguntas en otros cafés. Y con esto dicho, si os ha gustado el vídeo, dadle like, no dudéis en comentarlo ante cualquier duda. Si queréis preguntarme cualquier cosa o decirme lo que sea, os leo. Y si queréis seguirme la pista, seguidme en redes sociales y suscribiros a este canal. Y con esto dicho, hasta próximos cafés. ¡Chao! Por favor, que no se haya visto que voy bajo en chándal. O algo así. Madre mía, cuando hago estas interpelaciones me parece absolutamente ridículo. Y tanto que poco a poco que estudias sobre esto. Algo así, tonto. Nada, hay que...